Hola, amados amigos y hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Qué bendición estar con ustedes una vez más. Es un privilegio de parte de Dios poder llegar a ustedes a través de este medio y traer bendición por medio de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por cada familia que nos ve a través de este medio. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares. Rogamos a Dios que su paz repose sobre sus vidas y sobre sus corazones. En cada hogar, gloria a Dios. Me llama la atención cuando el apóstol Pablo le dice a el pastor Timoteo en la primera epístola, Timoteo 4:16, y le dice: ten cuidado de ti mismo. Y debemos de tener cuidado de nosotros mismos, de lo que pueda salir de nosotros, de cómo nosotros podemos reaccionar ante cualquier tipo de evento. ¿Qué es lo que hablamos cuando se suscita un evento que no esperábamos? Y es por eso que la palabra nos indica muchas historias. Dios, a través de su palabra, nos ha dejado muchas historias, y muchas de ellas es para que usted y yo no las vivamos, para que aprendamos que eso no lo debemos hacer. Muchas de las cosas tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, y muchas historias Dios las pone para que usted y yo no las vivamos. Es para que aprendamos que por ahí no debemos caminar. Gloria a Dios. Y surge, entre las consultas que pueden hacer, surge una que: ¿por qué Moisés no introdujo al pueblo de Israel en la tierra de Canaán? Y antes de poder hacer conjeturas o yo traer mis propios conceptos, quiero darle paso a la palabra, porque la palabra es la que nos da claridad, la que nos muestra, la que nos responde a todos aquellos interrogantes que podamos tener, porque la palabra es infalible. Gloria al Señor. Y es por eso que quiero que vamos al libro de Números, capítulo 20, versículo 7 en adelante. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les habló: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre, exaltamos tu poder y tu gloria. Te damos gracias porque tu palabra es la que nos da luz, oh Dios, la que nos aclara, oh Dios, el camino, la que responde todas aquellas dudas que podamos tener y nos ilustra. Este es el manual que nos puede ilustrar para saber conducirnos por la vida. Bendito eres, Padre amado. Ruego también que seas tú bendiciendo cada vida, oh Dios eterno, que ve esta palabra, escucha esta palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, sé llenando sus corazones de paz, transformando sus corazones con el poder de tu palabra, Dios amado, porque tu palabra es viva, Padre bendito, y es vida, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oh Dios, ruego también por mi vida, para que no sea yo quien pueda hablar, sino que seas tú a través de mí, Dios amado. Señor, me quito, menguo, para que seas tú creciendo cada día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, qué bendición. La palabra es
una bendición. Este pueblo, Dios lo viene librando de muchas adversidades, pero también les viene proveyendo muchos de sus caprichos. A pesar de sus rebeldías, Dios viene proveyéndoles, Dios, por su amor, les provee. Y ya cuando están aquí, en esta tierra, Cades, que significa lugar santo en hebreo es Cades, y en nuestro idioma es lugar santo. Entonces se muestran rebeldes, igual se muestran desagradecidos, mucha murmuración, mucha crítica, pero también mucho rechazo, queriendo otro líder, queriendo muchas cosas. Se encuentran ahora aquí, y debido a que están pidiendo agua, tenían mucha sed y querían agua. Y en medio de eso, Moisés, ya cansado del pueblo, pero también molesto por sus posiciones, por sus formas, Moisés coge a Aarón y se van y se rinden ante Dios. Se rinden ante Dios y seguramente le piden a Dios que les muestre qué deben hacer, cómo hacerlo, que les dé solución. E inmediatamente Dios se hace presente y les da solución y les habla, les da un mandato. Les dice: por favor, toma tu vara, reúne la congregación ante la peña, háblale a la peña y dale de beber agua al pueblo, a toda la congregación y a sus bestias. Inmediatamente Moisés toma la vara, toma a su hermano Aarón y va y reúne la congregación ante la peña. Pero vemos dos elementos aquí. Dios le dijo: ve, reúne la congregación y háblale a la peña. Pero Moisés hace lo contrario. Viene, reúne la congregación y le habla a la congregación diciéndole: oíd ahora, pueblo rebelde, rebeldes, pueblos indeseables, congregación indeseable. Les habla de esa forma fuerte y fea a la congregación. Y además dice: tenemos que hacer salir agua y darles de beber a ustedes. Pero inmediatamente toma la vara, toma su mano, levanta la vara y le da 2 garrotazos a la peña. Dios le mandó a que le hablara a la peña, no a la congregación. Y vemos cómo Moisés entonces hace lo contrario, le habla a la congregación y golpea a la peña. Vamos a ver 3 elementos o posiciones que toma Moisés, y el primero es que él habla airado, ya viene cansado, ya viene molesto, porque el pueblo, mucha murmuración, mucha queja, mucha rencilla, mucha riña. Entonces este hombre ya está cansado, gloria a Dios, está cansado, molesto, y viene en medio de la ira, le habla fuerte al pueblo. Pero vemos el segundo elemento: toma la posición de Dios. ¿Por qué toma la posición de Dios? Porque este hombre debió haberle hablado a la peña y no al pueblo. Pero también toma la posición de Dios porque él juzga al pueblo cuando les dice: es que tenemos que hacer salir agua y darles de beber. O sea, toma la posición de Dios. ¿Quién es el que está haciendo salir agua? ¿Es Moisés o es Dios? Dios le da el mandato, él inicia, toma la vara, toma a Aarón, pero al ejecutarla no lo hace como Dios le mandó. ¿Sí? No lo hace como Dios le mandó. Toma el lugar de Dios, usurpa el lugar de Dios, como que si él es que le está dando de beber agua a la congregación y no Dios. En ese momento Moisés lo hace mal. La palabra dice en el verso 10, dice: y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo: oíd
ahora rebeldes? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Cómo que os hemos? ¿Quiénes? ¿Él y Aarón? No. Ellos no pueden hacer eso. El único que puede hacer eso es Dios. Siempre que el ser humano actúe de esa manera, acarreamos molestia de parte de Dios. Pero el tercer elemento que vemos aquí es que Moisés golpea la peña. La golpea 2 veces. Querido amigo y hermano, Moisés no debió haber golpeado la peña ni tan siquiera una vez. Porque Dios le dijo, háblale a la peña. Pero, ¿qué estamos notando en esto? Estamos notando que cuando usted y yo estamos enojados, airados, lo que sale de nosotros es rebeldía, sale maldad, sale cosas que dañan a los demás y perjudican, pero también nos perjudican a nosotros mismos y ofendemos a Dios. Vemos cómo este hombre desobedece a Dios, no confía en Dios, ni le honra delante del pueblo. ¿Y por qué entonces yo le estoy diciendo desobedece y no confía en Dios? Quizás Moisés está haciendo uso de lo que conocía del desierto. En el desierto habían algunas peñas frescas, se le llamaba, y que esas peñas, con golpearlas, brotaba agua. Este hombre está haciendo uso de su conocimiento, pero está dejando de creerle a Dios y de confiar en el mandato, en la promesa que Dios está dándole al pueblo, que va a hacerle brotar agua. Él se rindió, se rinde, y vemos cómo Dios es fiel, que inmediatamente cuando usted y yo venimos y rendimos nuestro corazón a Dios, sea la necesidad que sea que tengamos, inmediatamente dice la palabra en el verso 6, dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. E inmediatamente, cuando usted, en cualquier circunstancia que se encuentre, cualquiera que sea, cualquier necesidad, y usted va a Dios, se rinde de corazón, inmediatamente va a haber respuesta de parte de Dios. Inmediatamente se presentó Dios ante ellos y les dijo cómo hacerlo. Pero entonces estamos viendo que Moisés no está haciendo uso de la promesa de Dios, sino que Moisés está haciendo uso de lo que ha aprendido. Es lo que a veces usted y yo hacemos. Hacemos uso de lo que hemos aprendido, de lo que sabemos intelectualmente, pero no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y siempre que lo hacemos de esa manera fallamos. No, es que yo sé cómo manejar las finanzas, y yo sé que si esto lo hago de esta manera y lo pongo de esta manera, y si organizo el PIG de esta manera, entonces me va a dar resultados. Mentira del diablo. No es a nuestra manera. Ahora Dios nos está enseñando desde su perspectiva cómo hacerlo. Y Él quiere que nosotros en todo solamente le obedezcamos y confiemos en Él. Confiemos en Él. Gloria al Señor. Y este hombre está haciendo uso, pues, de lo que habían aprendido en el desierto, y entonces golpea la peña. En ese momento no honra a Dios, no glorifica a Dios, no le da la gloria a Dios. El único que se merece la gloria y la honra es nuestro Dios Todopoderoso. Sí, pero desobedece a Dios, no confía en Dios. Gloria a Dios. Y toda la congregación ante Él, pero no dándole la gloria a Dios. Gloria al Señor. No podemos actuar de esa manera. Tenemos que honrar a Dios en todo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La congregación delante de la roca. ¿Qué es lo que simboliza la roca?
la roca está representando la presencia de Dios, al mismo Cristo, al mismo Cristo. Es la roca que está representando al mismo Cristo. Y recuerdo cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 4 está hablando acerca de aquella peña, aquella roca que le dio de beber a nuestros antiguos, dice el apóstol Pablo, y está hablando que esa roca es la peña de Oré. Esa es la peña de Oré, Cristo Jesús dándole agua, dándole de beber al pueblo, ¿sí? Y entonces esa es la peña de Oré, que está brotando agua para calmar su sed y mi sed, y ahora está también brotando de gratis, solo hablándole, diciéndole: Señor, necesito de ti, necesito que me des agua para calmar esta sed, esta necesidad que tengo, esta necesidad en mi alma que me lleva a fallarte, que me lleva a dañar a los demás. Y aquí Dios está dejando claro que este hombre golpea la peña, y la peña no debe ser golpeada más de una vez, porque Cristo Jesús ya fue golpeado. Él fue golpeado por nosotros, por nuestras iniquidades y por nuestras faltas. Fue golpeado nuestro Dios. Ahí en el madero fue golpeado, destruido. No hubo más espacio para que le cayera un latigazo, para que su carne fuera molido, pues la palabra lo declara en Isaías: molido, destruido, amordazado. Imagínense, ya Él pagó el precio, el justo por los injustos. Ahora nosotros no podemos desobedecer a Dios, no podemos airarnos contra el mismo Dios. Ciertamente este pueblo es muy rebelde, pero nosotros a veces dejamos llevarnos por todas estas emociones. Gloria al Señor. Y entonces vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Gloria al Señor, versículos 51. Y dice así la palabra del Señor: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba. Meriba en hebreo, pero en español significa rencilla. Meriba. Entonces vuelvo y leo: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de la rencilla, en Cades. Ya dije que Cades significa lugar santo. En hebreos es Cades, pero nos traduce lugar santo. En el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces, por eso, por no santificar a Dios en medio del pueblo, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Allí está la respuesta. ¿Por qué? Porque no santificó a Dios, no le obedeció a Dios, no honró a Dios, no le dio la gloria al Señor. Gloria al Señor. No le dio la gloria al Señor, pero vemos que Dios, en su amor y misericordia, a pesar de nuestros errores y nuestra falencia, a pesar de que Moisés lo hizo mal, a pesar de que Moisés pecó, lo hizo mal delante de Dios, Dios hizo brotar agua de la peña. O sea que tus errores y mis errores no impiden lo que Dios quiere hacer. Nosotros nos perjudicamos, pero nunca perjudicamos a Dios. Cuando tú y yo le fallamos a Dios, los únicos perjudicados terminamos siendo usted y yo. Dios sigue avanzando con el que quiere avanzar, pero el que se quiere frenar, se frena solo. Dios le está diciendo avance, pero el que se quiere frenar, se frena solo por su pecado, por su error.
Gloria a Dios. Muchos relacionan este pasaje con el pasaje que nos cita Éxodo 17 del 1 al 7. Pero allá Dios le dice a Moisés, reúne a los ancianos, primer elemento, reúne a los ancianos y ve y pégale a la peña. Allá Dios sí le dice, pégale a la peña. Y al pegarle a la peña no hubo ningún registro de error, ni de falta de haber cometido Moisés. ¿Cierto? Al terminar el versículo 7 no registra nada de error. Pero en este pasaje estamos viendo que Dios le está diciendo no le pegues, háblale. Entonces son dos pasajes diferentes. Dos pasajes diferentes. Muchos teólogos y estudiosos relacionan estos pasajes y son dos pasajes diferentes. En uno Dios le está mandando a Moisés que golpee la peña, pero en esta ocasión Dios le está mandando a Moisés a que le hable a la peña. Siendo Moisés un hombre, el hombre más manso de la humanidad, porque así lo registra Números 12:3, está registrando que Moisés es el hombre más manso de la tierra y todas esas cosas, pero quiero que miremos tres vivencias de Moisés. Tres vivencias de Moisés, y la primera es en el momento que Moisés ataca al egipcio que está golpeando a su hermano. Entonces no hermano en la carne, sino que está golpeando a un hebreo, y entonces inmediatamente Moisés golpea a este hombre y muere. Al caer muere. Gloria a Dios. Esto se registra en Éxodo capítulo 2 versículos 11 y 12. Pero también vemos el otro elemento o la otra vivencia de Moisés cuando baja de estar con Dios, cuando baja del monte Sinaí, de estar en la presencia de Dios, y este hombre viene con las tablas que Dios mismo había escrito con su dedo, y entonces al ver que este pueblo está adorando a un becerro de oro, inmediatamente Moisés se ofusca, se aira y destruye, parte las tablas de la ley. Gloria al Señor. Pero el tercer elemento lo acabamos de mirar cuando Moisés golpea la peña, habiéndole dicho el Señor que no golpee la peña, sino que le hable. Moisés, aunque muchas de estas historias le sirve para bien, pero también vemos cómo este hombre no pudo entrar a la tierra prometida, a Canaán, ¿sí? Él no pudo entrar vivo a Canaán. Entonces, esto le impide. Entonces, ahí vemos cómo estos tres elementos de Moisés le impidieron entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Miramos que Moisés y Aarón, su hermano, con sus altos cargos que tenían los cargos más altos de esa congregación, de ese pueblo, ¿sí? Tenían el cargo más alto de ellos dos, pero con todos sus cargos y sus cosas, esto no impidió que Dios les castigara, les disciplinara por sus errores, por sus faltas. Ahora, Dios no está pasando por alto tus errores y mis errores. Usted y yo tendremos que dar cuenta por lo que hablamos y por lo que hacemos. Este hombre habló y hizo lo que no tenía que hacer. Y usted y yo no somos la excepción. Vamos a tener que dar cuenta. Dios va a tomar cuenta de lo que estamos hablando y de lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Bendigo el nombre del Señor. Entonces vemos cómo estos hombres, Aarón fue muerto, ¿cierto?
y lo sucede su hijo Eleazar en todo el liderazgo del sacerdocio. Pero también Dios más adelante, porque Dios permitió que muriera primero Aarón, y más adelante, cuando avanzó el pueblo un poco más allá, Dios le permite entonces mirar a Moisés desde acá, la tierra prometida, y él muere. Y también lo sucede Josué, un militar. Él toma el mando de la congregación y la introduce al pueblo, a la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Aquí todo esto nos muestra dos panoramas que son muy delicados, y es ahí donde Dios nos está llamando a que tengamos cuidado de nosotros mismos. A que tengamos cuidado de nosotros mismos. Y es que, ¿cómo un pueblo puede llevar a un líder a fallarle a Dios? ¿Sí? ¿Cómo un pueblo puede llevar a un líder a fallarle a Dios? ¿Cómo puede un esposo llevar a la esposa o a los hijos a fallarle a Dios y a acarrear su propia situación difícil? Y viceversa, como una mujer, como unos hijos pueden llevar a que la cabeza del hogar, a que el padre, a que el esposo pueda fallarle a Dios, ¿sí? Pero también vemos cómo un líder enojado puede maltratar a un pueblo. Un líder enojado puede maltratar a un pueblo. Un líder en toda la faceta, bien sea gubernamental, bien sea eclesial, bien sea en el hogar, cómo puede maltratar a un pueblo y fallarle también a Dios inmediatamente. ¿Por qué? Por no poder controlar, ¿sí? Por no poder controlar esas emociones, esos impulsos, porque es importante tener en cuenta que para todo esto la clave es rendir nuestras emociones a Dios. La clave de todo esto es rendir nuestras emociones a Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis en esto, y es que la lucha en nosotros debe ser por no fallarle a Dios, ¿sí? Impedir que lo interno de nosotros nos lleve a fallarle a Dios, pero sí debemos permitir que la palabra, que Dios gobierne nuestras vidas, que Dios gobierne nuestras vidas. Es decir, de acá, de lo interno, es que nosotros podemos dañar a otros y ofender a Dios, ¿cierto? Pero debemos de permitir que la palabra gobierne nuestras vidas. El reino de Dios en nosotros es Dios gobernando nuestras vidas, gobernando nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero también hay otro tema, y es que lo que actúa en las demás personas puede llevarme también a fallarle a Dios. Eso fue lo que pasó con Moisés. Lo que estaba actuando en las demás personas, él lo llevó a la presión, lo llevó a molestarse, a enfadarse, y termina ofendiendo a Dios, tomando la posición de Dios y castigado. Tremendo, castigado. Entonces, para todo esto, Dios quiere que usted y yo obremos como aquel grano de trigo que nos habla Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué es lo que tiene que morir en nosotros? Esos impulsos almáticos, esas emociones, y debemos de rendirlas a Dios.
renunciar de ellas, renunciar de esas emociones que nos permiten reaccionar, airarnos y tomar una posición negativa, tomar una posición de jueces, usurpar el lugar de Dios, tomar esa posición de desobediencia, de ira, enojo, esa posición de rebeldía. Gloria al Señor. Y esto no quiere decir que si usted tiene un problema en su casa, con el jefe, con los compañeros de trabajo, en la universidad, no quiere decir que usted no pueda hablar. Es más, no es mi posición está más enfocada a que tenemos que hablar. Me identifico con que tenemos que hablar. Esa es mi identidad. ¿Por qué? Porque en un momento tú puedes callar ahí y las personas estamos ofuscadas, estamos calientes y de pronto en ese momento hay que calmarse y más vale ir a buscar a Dios, pero quizás en la noche o al otro día podemos hablar, porque no podemos quedarnos con las ofensas, porque eso luego va dañando. Y ahora vemos muchos, cuántos están muriendo que de infarto porque tanto pensar, que tanto problema y por no hablar. Las cosas hay que hablarlas. Dios nos ha dejado la boca para hablar. Algún problema que tengamos debemos llevarlo a Dios, pero inmediatamente Dios nos va a remitir al prójimo. Pues dice la palabra, si tú estás enojado con tu hermano, deja tu ofrenda aquí y ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora sí ven y deposita tu ofrenda. Entonces, cuando vamos a Dios, Él nos remite a que nos pongamos a cuenta también con nuestro hermano. Gloria al Señor. Entonces no me identifico con no hablar. Es más, para mí es mejor hablar, porque Dios nos ha dejado la boca, es para que usted y yo podamos resolver los temas. Primero, ir a Dios, que es la base fundamental. Aquí no es el líder, el pastor, no es el hermano, no es el vecino. Primero, ir a Dios. Segundo, hablar con la persona. El diálogo, fundamental en cualquier tipo de relación, sea laboral, sea en el hogar, sea de compañerismo, en cualquier tipo de relación. Lo que tenemos que hacer es usar ese órgano que Dios nos ha dejado, que es la boca, ¿sí? Para hablar y resolver las situaciones. Este varón, estamos viendo, mató. Este varón rompió y golpeó, ¿cierto? Estamos viendo cómo Moisés mató al egipcio, rompió las tablas y golpeó a la peña. Gloria al Señor. Hoy en día está pasando lo mismo. Hoy la humanidad está en el mismo problema. ¿Por qué? Estamos actuando con las personas de manera inapropiada, afectamos a las personas, ¿sí? Sin importarnos nada. Estamos produciéndonos y provocando muertes y mucho daño. ¿Por qué? Porque estamos siendo dominados por nuestras rebeliones, por nuestras emociones incontroladas, por esas emociones que no estamos controlando. Querido amigo y hermano, usted y yo no vamos a poder controlar esas emociones. Esas emociones van a ser controladas cuando usted y yo nos rendimos a Dios. Cuando usted y yo nos airamos, tenemos que rendirnos a Dios. Recuerde la palabra lo que dice: airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo. ¿Sí? Cuando usted y yo nos airamos, casi siempre terminamos pecando, fallándole a Dios y fallándole al prójimo. Y es por eso que Dios hoy, la solución que nos está trayendo no es sencillamente de pronto irnos, sino que solucionarlo. Ahorita lo que Dios nos está diciendo no es que no se trata de que usted se deje llevar por sus impulsos, sus emociones, por su rabia, su ira, su enojo, por su carga, sino que esa carga tiene que rendirla a Dios.
y obedecerme a mí, dice el Señor. O sea, la obediencia no puede llegar si no estamos actuando en fe. Dice la palabra que una fe genuina produce obediencia, y Moisés, al golpear la roca, desobedece y demuestra la falta de fe ante Dios, ¿sí? Demuestra esa rebeldía. La ira y la desobediencia es una rebelión, es muestra de una rebelión. Y la desobediencia, usted y yo no podemos obedecer si no confiamos. Nosotros debemos confiar, y la confianza en Dios nos lleva a obedecer a Dios. Pero cuando usted, querido amigo, hermano, hermana que me está escuchando, si no confiamos en Dios con nuestro corazón, no vamos a ser capaces de conocer a Dios para obedecerle. Porque cuando yo confío en Dios, vengo a la palabra y veo que aquí ella me da luz, me aclara, me guía, me muestra mis errores, me muestra cuál es mi condición. ¿Cuál es mi condición? Entonces, en ese mismo momento es que yo voy a empezar a hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque confío en Él, creo en Él. No solamente creo que hay un Dios, sino que le creo a ese Dios, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Cuando le creo a Dios, entonces empiezo a obedecer a Dios. Gloria al Señor. Y entonces ya mis impulsos los deposito a Dios, me rindo a Él, y es lo que Dios nos está diciendo. Renuncia a eso, rinde eso a Dios para que Él tome el lugar, el gobierno de nuestras vidas. El gobierno, cuando hablábamos de que el grano de trigo no cae a tierra y muere, el morir es negarnos a nosotros, a esas emociones. No es que usted va a morir, no. Niéguese a esas emociones, a esos impulsos incorrectos. Siempre esos impulsos, cuando dejan una ofensa, dejan cosas desagradables, son incorrectos. Si usted se enojó, fue a Dios, pidió perdón, vino, habló, pidió perdón o perdonó, lo hizo perfectamente. El enojo no se apoderó de usted, pero en muchas ocasiones el enojo se está apoderando de nosotros y está dejando un sinnúmero de situaciones muy difíciles. Y es ahora cuando Dios está hablándonos y está diciéndonos: por favor, necesito que ustedes se vuelvan a mí, entreguen esas emociones que están causando daño en sus vidas, entréguenlas a mí, gloria al Señor, entréguenlas a mí. Aquí estamos hablando muy claro, la roca representa a Cristo, y muchas veces nosotros en esa ira en contra de nuestro prójimo ofendemos a Dios, pero también ofendemos a nuestro prójimo. En muchas ocasiones nosotros estamos dejando de honrar a Dios, dejamos de obedecer a Dios, porque estamos dándole prioridad a nuestras emociones. Y Dios nos está llamando a que no es de esa forma. No es de esa forma. Tenemos que depositar nuestras emociones a Dios. Hoy el mundo se encuentra resentido. Hoy el mundo se encuentra en riñas. Hoy el mundo se encuentra en discusiones, en problemas, en conflicto, en odio, en sed de venganza. Ya no hay sed por la palabra, ya no hay sed por agua, beber esa agua de parte de Dios, sino que hay sed de venganza, de odio. Y eso tiene a la humanidad destruida. Países en el odio, en la sed de venganza, queriéndose destruir unos a otros. El país, la humanidad, en las familias, guerras entre padres, hijos, entre hermanos, odiándose, resentidos, en riñas, en pleitos.
¿sí? Todavía recordando ese error del pasado, cuando Dios ha perdonado nuestros errores, nuestros pecados, los echó al mar para no recordarlos jamás, pero además de eso envió a su Hijo Jesucristo para que usted y yo fuéramos perdonados de esa condena que teníamos de muerte. Había una condena para nosotros de muerte y vino el Señor Jesucristo y la pagó en lugar de nosotros, el justo por los pecadores, la paga para que usted y yo ya no estemos en condenación. Dice Romanos 8:1 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga bien, entonces ya no hay condenación y nosotros aún estamos viviendo en odio, resentimiento, en venganza. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Porque ya no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús. Y entonces si todavía andamos en esa condenación, cobrando eso, entonces estamos en la carne, andamos en la carne, andamos en el pecado, en la vanagloria de la vida. Gloria al Señor. Y Dios nos está llamando a que ya no podemos andar así. No podemos andar en venganza, no podemos andar en pleitos, no podemos andar en conflictos, no podemos estar andando entre los países, entre los hermanos ahora por un odio, por un resentimiento y por falta de diálogo, por falta, primero que todo, de ir a Dios. Primero, no vamos a Dios. Segundo, no hay diálogo. Entonces, hay matrimonios dañándose ahorita mismo. Recuerde, el orgullo y la rebeldía lleva a muchos hogares a destruirse. Y quizás no queriendo destruirse, pero el orgullo, que es el pecado del diablo, el diablo se rebeló allá en el cielo, se rebeló, y en el momento que usted y yo nos rebelamos, andamos en rebelión, andamos en orgullo, nos hacemos hijos del diablo, porque estamos imitando al padre el diablo. Entonces, nosotros tenemos que andar en amor, y es una tarea que tenemos que aprender todos, andar en amor, porque el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero para nosotros es difícil eso, y yo lo confieso que tenemos que vivir aprendiendo eso. Tenemos que vivir crucificando la carne, crucificando esas emociones, doblegando esas emociones contrarias a Dios, al Señor, para que Él tome posesión de nosotros y tome lugar de esas actitudes desagradables. Gloria al Señor. Pero también vemos que cuántas veces dejamos de honrar y de reconocer a Dios. Así como Moisés dejó de reconocer a Dios en medio de la congregación, usted y yo, a veces dejamos de reconocer a Dios en nuestro diario vivir, en el trabajo. A veces no nos identificamos como cristianos, en la universidad, en la empresa, en cualquier sitio donde nos encontramos. A veces no glorificamos a Dios. A veces estamos dejando el nombre del Señor tirado y nuestro testimonio peor, en el piso, porque muchas personas, pero usted es cristiano y usted actúa así, o usted es cristiano y no es que usted es cristiano, ¿por qué no cree? Estamos haciendo lo que no debemos hacer, y Dios nos está llamando a una vida diferente, a rendirnos a Dios, a mirar qué es lo que hay en nosotros, ¿sí? Y dejar esas posiciones de nosotros, esas emociones, esas iras a un lado, y mirar lo que Dios nos está diciendo. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos tomando la posición de Dios. No, es que a veces decimos, no, yo te puedo liberar, yo te puedo sanar.
ven, yo oro, yo te puedo sanar. ¿Dónde podemos usted y yo sanar a nadie? ¿Dónde podemos hacer nosotros nada? Si no es Dios quien lo produce. Es Dios quien produce el querer como el hacer, pero es Dios quien produce la sanidad. Es Dios quien produce que el agua brote de la peña, porque usted y yo ni Moisés, si no es Dios quien lo produce, gloria al Señor. Cuando Dios lo produce, entonces podemos lograrlo, pero de lo contrario no. De manera que a veces estamos tomando el lugar de Dios y estamos haciéndonos dioses, pero además de eso tomamos el lugar de Dios también juzgando a los demás, ¿sí? Como si nosotros, Dios nos colocó como jueces y Dios no nos ha colocado como jueces. Siempre que nosotros tomemos ese lugar de Dios es muy triste y a veces pensamos que porque hemos sido universitarios o porque sabemos esto o porque sabemos lo otro, ya lo queremos hacer a nuestra manera. No, no es a nuestra manera, es a la manera de la palabra de Dios. Es a la manera de la palabra de Dios, no es a nuestra manera, gloria al Señor. Y Dios quiere que nosotros tomemos el manual, por eso es que vivimos entonces en tantas fallas, en tantos errores y en tanta desobediencia, ira, ¿sí? En tanta rebeldía, en tanto orgullo, porque no vamos a la palabra. Y cuando yo voy a la palabra, en medio de cualquier circunstancia, voy a la palabra, me rindo ante Dios. Entonces cuando me paro firme, renovado, refortalecido, porque Dios es el que fortalece y levanta, ¿sí? Dios es el que nos aclara a través de su palabra. Gloria al Señor. Usted y yo no podemos hacer nada si no es Dios quien lo produce. Y siempre que usted y yo usurpemos el lugar de Dios, nos hacemos también diablos. Nos hacemos diablos. ¿Por qué le digo? Yo no estoy diciendo usted es un diablo. No, no, no. Estoy diciendo que cuando usted y yo usurpamos el lugar de Dios, como lo quiso hacer Satanás, ¿sí? Quiso ser como Dios y esa misma mentira la introdujo en Eva. Serás como Dios, entonces nos hacemos diablos, hijos del diablo, porque fue el diablo que quiso tomar el lugar de Dios. Entonces no podemos tomar el lugar de Dios, tenemos que darle la gloria, rendirnos ante Dios, humillarnos ante Dios. Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra, gloria al Señor. Pero también vemos otro elemento muy importante y es que a veces nos hacemos cómplices en nuestros actos de ira, de desobediencia, de rebeldía que nos puede conducir al castigo. Es decir, a veces vemos que el otro está en su ira, está en su rebeldía y nos hacemos cómplices de eso. Y quiero que vamos a la palabra porque nos dice algo bien importante en Números 24. Números 20:24 dice así la palabra del Señor. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandato en las aguas de la rencilla. En las aguas de la rencilla. ¿Cómo así que Aarón tampoco le permitió porque él no fue fiel a sus mandatos? Es que Aarón se pinchó con Moisés. Y entonces Moisés se airó y el cómplice fue Aarón. Entonces, cuando usted y yo somos cómplices, el Señor nos disciplina. Recuerde Ananías y Zafira. Viene Ananías y miente, pero ya se habían vuelto cómplices ellos dos. Tú también ve y di lo mismo. Tú también, yo voy a ir a decir esto y tú pasas y dices lo mismo. Complicidad, mentira. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Murieron de inmediato. Inmediatamente murieron ahí ante la congregación. Esto aclara que los muchos años de recorrido y con nuestra avanzada edad quizás, ni los altos cargos, es decir, a pesar de que usted tenga mucho recorrido, conozca mucho,
de pronto Moisés hizo alusión a lo que había aprendido en el desierto. Quizás usted y yo podamos decir, no, yo lo aprendí en la universidad, yo lo aprendí en tal parte, lo aprendí en la vida, en tanta experiencia, en tantos años, yo ya lo sé. Y mucha gente dice, no, yo conozco al hombre, usted no conoce a nadie. El único que conoce al hombre en su esplendor es Dios, quien fue que lo hizo. Y a veces nosotros creemos que nuestros años de experiencia y nuestros conocimientos, nuestro intelecto, sabemos hacer esto y lo otro. No, no lo sabemos. Y es por eso que todo esto viene y nos conduce a hacer lo malo delante de Dios. Todo esto conduce al ser humano a hacer lo malo delante de Dios. Y ni sus cargos, ni nada de lo que usted posea, nos exime de ser castigados. Nos exime de ser castigados, de ser disciplinados por Dios. ¿Sí? A veces hablamos y hacemos cosas y siempre tendremos que vivir suplicando el gobierno de Dios. A veces usted y yo decimos y hacemos cosas y por todas esas cosas tenemos que dar cuenta a Dios, así como lo hizo Moisés. Moisés le tocó dar cuenta a Dios por lo que habló, pero también por lo que hizo. ¿Sí? Entonces usted y yo también nos vamos a ver en esa misma condición. Y aquí no importa nada de cargo, ni lo que haya usted luchado. Mire cuánto luchó Moisés con el pueblo de Israel. Para todos es claro que Moisés luchó incansablemente por el pueblo de Israel, pero por fallarle a Dios no pudo entrar en la tierra prometida. Por fallarle a Dios no pudo entrar en la tierra prometida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Recuerde que la vara de Aarón fue guardada, ¿para qué? Para en el momento que usted y yo es como una advertencia, en el momento que usted y yo nos rebelemos, ahí está la vara de Dios disciplinando, la vara de nuestro Señor Jesucristo está ahí para disciplinarlos. Gloria al Señor. Hoy es bueno hacer un alto, querido amigo y hermano. Es bueno hoy hacer un alto y examinarnos y mirar qué nos está alejando de Dios, pero que también nos está descalificando para alcanzar y entrar al propósito de Dios. Hacer un alto. El Espíritu Santo nos prende la alerta, nos redarguye y nos dice, ojo, ¿cómo lo estás haciendo? Hoy es bueno hacer un alto, examinarnos cómo esos impulsos, esas iras no nos han dejado calificar para el propósito de Dios, no nos han dejado calificar para lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero cómo no nos han dejado calificar para poder tener un ambiente lleno de tranquilidad. Gloria al Señor. Es importante examinarnos. Todos, usted y yo, la humanidad, ahorita mismo tenemos que examinarnos cuánto daño le ha hecho esto a la humanidad. El tema de la ira, el tema del enojo, de la rencilla, de la contienda, de los pleitos, el rencor, resentimiento, eso le ha hecho daño a la humanidad. ¿Por qué tantas muertes? No, me hizo algo y ahora voy a cobrar venganza porque conmigo no, y el orgullo, y todo, no, a mí no, y esto y lo otro, y el orgullo hace que entre la venganza a operar. El mismo diablo, que Dios, Jehová lo reprenda, porque Él es que está detrás de todas esas cosas, de toda la ira, del orgullo, de la rebeldía. Detrás de todo eso está el enemigo. ¿Sí? Recuerde cómo la rebeldía llevó a muchos del pueblo de Israel a quedar en el desierto, enterrados vivos, por causa de la rebeldía. El pecado satánico, el orgullo, pecado satánico. Debemos de ser humildes. Dios al humilde no, lo mira de cerca. Tenemos que aprender esa tarea de humillarnos delante de Dios y ser humildes. Gloria al Señor.
Riquezas, honra y vida son la remuneración del temor, de la humildad y del temor a Jehová. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Cristo igual tiene sus brazos hoy abiertos para usted y para mí, querido amigo. Para usted y para mí. Para que usted y yo vengamos a Él y entreguemos toda rencilla, toda ira, todo enojo, toda contienda. Él no ha cerrado su brazo, Él los tiene abiertos para que usted y yo vengamos y rindamos ese corazón, porque Dios lo que quiere es que le entreguemos su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿sí? En Salmos también dicen: en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, en vez del enojo, la ira, el orgullo, el resentimiento, la rebelión, entonces inmediatamente no vamos a estarle fallando a Dios y vamos más vale a estar bien con Dios y con nuestro prójimo. Y hoy Dios nos está llamando a eso. Este hombre se inclinó ante Dios buscando la solución de la necesidad del pueblo, ¿sí? Hoy usted y yo también tenemos una necesidad. Y como siempre lo digo, la necesidad más grande del ser humano es Dios. No es la comida, lo repito nuevamente, pero no es la comida, no es el dinero, no es las posesiones, no es el buen puesto. La necesidad más grande de la humanidad ahorita mismo, querido amigo y hermano, se llama Jesucristo. De manera que si usted y yo nos inclinamos a Dios y rendimos esas emociones a Dios, de seguro que Él va a presentarse así como se presentó ante Moisés y Aarón, e inmediatamente les dio instrucciones. Asimismo, cuando usted y yo nos inclinemos a Dios, crea lo que Él va a dar instrucciones. Y yo le digo algo de mis experiencias. Me ha gustado de madrugada estar en la quietud con el Señor, en la presencia del Señor, porque ahí el Señor me ha hablado, me corrige, me muestra mi condición, cuán mal estoy y qué debo hacer para corregir. Es ahí, en medio de ese silencio, de esa quietud, en la madrugada. Yo le recomiendo que visite en las madrugadas a Dios. Hágase cita, póngase cita con Dios en las madrugadas, que es una total bendición, y va a experimentar Dios guiándole, hablándole. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En el momento que usted y yo venimos a Dios a entregarle nuestra posición, pero también nuestras emociones, esa ira, esos enojos, esa carga hay que entregarla a Dios. Y cuando la entregamos a Dios, Él la toma, pero también Él nos va a direccionar a resolverla con el jefe, con nuestro líder, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, porque hay que resolver cosas. Aún los hermanos que se criaron juntos, que todo esto, tienen mucha situación, tienen mucha diferencia. Pues el mismo Jesucristo se crió con Santiago, el pastor Santiago que vemos en la Biblia, y sus hermanos, y tenía muchas cosas ahí. A él le tiraba mucho porque era muy diferente a ellos. Era muy diferente a ellos, entonces ellos eso a veces les molestaba, sentían celo. ¿Sí ve? Entonces en las familias también, a veces entre hermanos tenemos cosas que tenemos que ser honestos. No es que callo y me quedo con mi situación, no. Eso no le va a permitir estar sano, y el corazón debe estar sano delante de Dios. Hay muchas enfermedades que vienen y son espirituales, y en el momento que usted perdona, pero en el momento también que usted pide perdón, e inmediatamente hay sanidad.
y el panorama se aclara. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Para terminar, Moisés no le pega al pueblo, perdón, sino que en su rebeldía, en su ira, le da a la peña. En su rebeldía, Moisés le da a la peña. Injustamente, sabiendo que la peña ya había sido golpeada. Ya Dios le había permitido que la peña brotara agua dándole con la vara. Ya esta vez no tenía que darle con la vara, ya tenía que hablar. Y esa peña es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él ofreciéndose por usted y por mí. Él pagó por todas aquellas rebeliones, querido amigo y hermano. Es necesario, Dios hoy nos está hablando. Usted dirá, no, pero me está hablando Él, me está hablando Él. No, Dios hoy le está hablando a usted y a mí, querido amigo, hermano. Dios pagó, entregó a su Hijo, dio a su Hijo por el pago de tanta rebelión de nosotros, de tanto resentimiento, odio, de tanto pecado, de tanta rencilla. Ya no tenemos que estar cargando con eso usted y yo. Ahora ya es tiempo que le demos eso a Dios y nos rindamos a Él, gloria al Señor. Rindamos nuestro corazón a Dios. Rindamos nuestro corazón a Dios. Quiero decirle algo importante. Canaán representa las bendiciones que a usted y yo tenemos lugar por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso representa Canaán. Canaán representa esas bendiciones que usted y yo no hemos disfrutado porque hemos vivido en pleitos, en contienda, en ira, enojo, rebeldía, orgullo, que no nos ha dejado vivir en paz. Y créalo que Dios quiere que usted y yo vivamos bien. Ahora se nos está metiendo una idea, un legalismo pagano, que es que usted y yo tenemos que vivir mal. Mentira del diablo. Dios quiere que usted y yo vivamos bien, en bendición, en paz y en gozo. La palabra dice que a paz nos ha traído el Señor, nos ha llamado. Él pagó por la paz de nosotros. Él pagó por la tranquilidad de nosotros. Él se hizo pobre, ¿sí? Para que nosotros fuéramos enriquecidos. Gloria al Señor. Entonces, no es que Dios quiere que usted viva mal. No, 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 no. No, es el pecado del hombre que hace que el hombre viva mal. El pecado suyo y mío es el que nos hace vivir mal. Pero Dios no quiere que usted ni yo vivamos mal. Y todo lo que está viviendo la humanidad ahorita mismo, lo está viviendo por el pecado del hombre, pero no por la maldad de Dios. Dios no es maldadoso. Dios tiene pensamientos de bien para usted y para mí. Pero el hombre en su pecado ha tomado el lugar de Dios, de juicio, de rencor, de venganza, y se han venido uno con otros y por dañarse, entonces producen el mal y la destrucción. Dios lo permite para que el pueblo, la humanidad, se vuelva a Él. No es que Dios sea malo. Mucha gente estamos confundiendo de que es que usted tiene que vivir mal, no. Ciertamente en el mundo tendremos aflicciones, pero confiando en Dios, porque Él fue el que venció al mundo. Y Dios aquí dice, bueno, van a tener dificultades por mi causa, sí, pero a veces estamos sufriendo no por la causa de Dios y no por nuestra causa, como lo dice Primera de Pedro, ¿sí? Que no debemos ser juzgados o criticados por ser ladrones ni homicidas, sino que tenemos que ser blasfemados por la causa de Cristo y ahí somos bienaventurados. ¿Sí? Pero entonces aquí el Señor nos ha dado las bendiciones. Canaán representan esas bendiciones. Y usted y yo a veces no las disfrutamos porque estamos todavía, en esos
errores, en esas emociones contrarias a Dios. Así como el pueblo de Israel trajinó todo ese tiempo. 38 años llevaban cuando llegaron a Cádiz, al lugar santo. 38 años perdidos. Esta ya era una nueva generación, una generación ya diferente porque los antiguos ya muchos habían muerto, ¿sí? Y no disfrutaron la bendición por andar en la rebelión, en la rebeldía, en la ira, en la contienda, en los pleitos, en los hurtos. Gloria a Dios. Tenemos que mirar qué está pasando. El Espíritu Santo está prendiendo la alerta. Está prendiendo la alerta. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos vagando por el mismo lugar dando vuelta. ¿Por qué? Porque estamos en la misma rebelión, en el mismo orgullo. Y eso no nos permite avanzar. Y el Señor dice, el que quiera avanzar conmigo, avance. El que se quiere quedar allá enterrado vivo, se va a quedar por su rebelión. Pero tenemos que avanzar con Cristo, entregar esas cargas, esas rebeliones, esas emociones que están dañando a los demás y que están ofendiendo a Dios. Tenemos que soltarlas, porque Dios nos ha llamado para disfrutar de bendiciones, pero por nuestra causa no las estamos disfrutando, más vale nos estamos destruyendo. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. La palabra en Efesios 4:31, quiero que vamos a Efesios 4:31. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Mire lo que nos está diciendo el Señor. Andamos en ese odio, en esa ira, en esa rebelión, en esa rebeldía, en vez de pedir perdón, en vez de perdonar. El Señor nos está llamando y nos está diciendo, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, y seamos benignos unos con otros, misericordiosos, amándonos unos a otros. Esa es una tarea difícil que tenemos que vivir aprendiendo, rendidos delante de Dios para que Dios que la palabra dice en Romanos 5:5 que el Señor ha derramado de su amor en nuestros corazones. Pero entonces tenemos que, usted y yo, tenemos que rendirnos a Dios, sacar de nosotros, quítense toda ira, enojo, contienda, pleito, rencilla, rebelión, gritería, maledicencia. Todo eso tiene que quitarse de nosotros. Gloria al Señor. Otro elemento importante, no podemos representar mal a Dios frente a la humanidad. No podemos representar mal a Dios frente a nuestros hijos. O sea, aquí vemos a Moisés cómo representó mal a Dios frente a la congregación, la peña. Ahí estaba la presencia de Dios mismo y no lo representó bien. No le dio la honra a Dios. A veces usted y yo no estamos dándole la honra a Dios ante nuestros hijos, ante nuestra familia, ante la congregación, ante nuestros hermanos. Debemos de darle la gloria a Dios, honrar a Dios, santificar a Dios. Gloria a Dios, santificar a nuestro Dios. Hay algo importante y es que la fe genuina produce obediencia, ya lo estábamos hablando. La fe genuina produce obediencia y una fe y una obediencia no puede llegar si no hay fe. Y Dios está diciéndonos, confía en mí, confía en mí.
confía en mí, obedéceme, dame la gloria y represéntame donde quiera que estés. Identifícate como cristiano, como hijo mío, más que con el hablar, con el testimonio. Debemos de glorificar, honrar a Dios, debemos de representar a Dios con nuestro testimonio, no porque vistamos bien, no porque estemos bien presentados y en realidad estemos actuando y hablando de forma diferente. No, debemos representar a Dios bien, como lo dice la palabra. Quiero que vamos, para terminar, al libro de Proverbios, versículo 16, capítulo 16, versículos 32. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Mejor es el que tarda al airarse que el fuerte. Ojo, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí Dios nos está llamando a que tengamos cuidado de nosotros mismos, porque no se trata de tomar una ciudad, no se trata de airarnos, se trata de tardar en airarnos, de saber controlarnos, pedirle a Dios dominio propio, templanza. Gloria al Señor. Debemos pedirle a Dios templanza. Debemos rendir a Dios. Recuerde que cuando Pedro estaba en la cárcel, se presentaron ángeles y soltaron sus cadenas. A veces usted y yo vivimos encadenados en la ira, en el enojo, en el orgullo, en el resentimiento, en la rencilla, en las riñas, pleito. Vivimos encadenados. Ya es tiempo de que usted y yo rindamos nuestro corazón a Dios para que Él suelte esas cadenas que han tenido oprimidas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y recuerde algo, esto no se trata de superar a otros. Esto se trata de superarnos a nosotros mismos. Y usted y yo no nos podemos superar a nosotros mismos si no nos rendimos a Dios, si no nos rendimos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es así como funciona. Se trata de no superar a otros, ser mejor que otros, más que otros. No, aquí se trata de superarnos a nosotros mismos y no en ser más dinero, tener más posesiones, no, en que nuestro corazón esté limpio, sacar de nuestro corazón tanta maldad que hay ahí, como lo dijo Efesios 4. ¿Sí? Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, maledicencia, contienda, pleitos, toda gritería, malicia. Gloria al Señor. Debemos de superarnos en esas cosas, en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por cada persona que nos ha visto y ruego que usted, querido amigo, si no ha aceptado a Cristo Jesús, yo quiero hacer una oración por usted para que usted acepte a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Recuerde, la palabra dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu, pero no andan conforme a la carne. ¿Sí? Entonces yo quiero hacer una oración por usted y quiero que la repita en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti. Confieso, oh Dios, que he andado mal delante de ti, que he andado en contra de tus ordenanzas, de tus decretos, de tu palabra, oh Dios mío. Hoy me rindo delante de ti, te pido perdón, ruego que perdones mis pecados, me laves con tu sangre preciosa, me limpies de toda maldad y me guíes a obedecerte, a atender tu palabra. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, ruego que me guíes con tu Espíritu Santo y me guíes a toda verdad, me enseñes lo que debo y no hacer.
en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Padre bendito, te doy gracias, oh Dios, por tu bendita palabra, porque tú eres fiel, tú eres bueno, oh Dios, y a hora buena, Señor, tu palabra es precisa, ella no se tarda ni se adelanta, sino que en el momento justo llega para darnos luz, oh Dios amado. Yo bendigo cada vida, oh Dios, cada corazón que nos ve a través de este medio, que escucha tu palabra, Señor, y ruego que toques esos corazones y esas mentes en el poderoso nombre de Jesús. Bendice tu pueblo, Señor, y sánanos, transfórmanos a través de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermano, si Dios nos permite, nos estaremos viendo pronto. Que el Señor le bendiga.